Bueno, muchísimas gracias a los ponentes, las ponentes. Creo que ha sido un recorrido muy completo, ¿no? Desde la inmaterialidad a la materialidad, desde el pasado hasta la actualidad y mirando hacia el futuro. Y nada, nos queda muy poquito tiempo y si quieren, pues abrimos un turno pequeño de preguntas y quizás para hacer algún debate. Por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Han sido las 4 unas intervenciones verdaderamente interesantes. A Ángel y a Estéfanos los tengo un poco más a mano, así que voy a ir directamente a preguntar a Marisa y a Belén, además de daros desde luego la enhorabuena por el resultado. Marisa, cuando estabas explicando todo el procedimiento, una de las dudas que me ha surgido ha sido sobre cómo tratar esos montajes previos. No sabemos o no sé si habéis trabajado, ¿los montajes responden a tiempos de Rico y Sinovas? ¿Son los montajes que se pudieron hacer ya en la propia colección de Rico y Sinovas? Y si es así, ¿los entendéis como piezas con un carácter museográfico y por lo tanto se deben también conservar con esas coordenadas? Ya he visto y además me parece un criterio desde luego muy adecuado que al menos 2 de ellos que además han sido restaurados y podemos ver, ¿no?, los antiguos montajes y los nuevos, pero me interesaba también un poco lo que es la historia de esa pieza, de lo que es el montaje como pieza en sí misma. Y quería preguntarle a Belén también, me ha sorprendido mucho ese montaje de hilos que nos has mostrado, cómo se adhieren los hilos al pergamino. Muchas gracias. Te lo contesto yo, que es muy rápido. Los hilos igual se adhieren, bueno, el extremo del hilo lo tienes que desflecar así un poquito y se adhiere con almidón de trigo. Y esa tensión no está tan altera tenso. No, es que no está tan la tenso. capa pictórica. No está tan tenso, Es simplemente... Es igual que las tiras. Yo no tiro de la tira para pegarlo, simplemente la llevo y en el extremo la dejo que se seque. Espero un poquito así con la cola polivinílica y ya está. O sea, no estoy tirando, porque más que nada porque ya hemos intervenido y ya está alisado. Que el pergamino nunca tiene que estar, tú no lo has dicho, creo. Nunca tiene que estar, es una piel, entonces no tiene que estar alisado como el papel. Claro. Tiene su nosotros tenemos que empeñar en alisarlo. Es un alisado relativo. Eso. Es un ser vivo, aunque ya no lo esté, pero funciona un poco como tal, sigue siendo sensible a la mínima variación de humedad y temperatura y se dilata, contrae, y hay que permitírselo. Entonces esa tensión, como dice Belén, no es tensión propiamente dicha, tú no estiras, lo dejas a su ser y sujetas, de manera que ya la tensión la va a ejercer la propia pieza al crecer o al contraerse. ¿Y ese tipo de montaje de pergamino con hilos se plantean también como un montaje con carácter expositivo o como un montaje entendido para conservación, almacenaje de esos materiales? Es que están entendidos como para almacenar, pero es que quedan muy bien. Entonces... Sí, por eso, porque queda como... Claro. Muy montaje sí, muy bueno, libre, esto es ¿no? Clarkson el que lo inventó, ¿no? El que lo desarrolló. Sí. Muy interesante. Sí. Y en cuanto a lo que preguntas si son los montajes originales de Rico y Sinovas, más bien te deberían contestar ellas sobre este tema, ¿no? Vamos a ver, Creo que sí lo son, ¿no? En principio parece que son los montajes originales de Rico y Sinovas. Entonces, cuando hablamos para hacer la restauración, para intervenir algunos de los pergaminos, unos de los criterios, o sea, los que se han intervenido, los que se les han hecho nuevos soportes, son pergaminos que no tenían ningún tipo de montaje o que el montaje no tenía ningún elemento significativo, ninguna anotación, ninguna numeración, es decir, que no perdíamos ni la unidad de la colección ni la documentación que nos podía proporcionar esa colección, porque en muchas de las ocasiones venían con acotaciones, miniaturas del siglo XVI, etcétera, venían con un número, como ya veremos mañana, con números de sello, con números de inventario, es decir,
tenían muchos elementos que nos permiten seguir rastreando esa colección. No sé si Elena quiere decir algo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar a todos por las ponencias, que a mí me han parecido interesantísimas y la verdad que de una gran calidad. Yo tengo varias preguntas. La primera para doña Marisa y doña Belén. Respecto a la restauración de capa pictórica en pergamino, porque así como en tablas se hace todo tipo de intervenciones para conservar, la capa pictórica en pergamino se es muy cauto a la hora de hacer ningún tipo de integración pictórica. Y me pregunto por qué y si creen que es adecuado a futuro, porque ahora si no hacemos nunca nada, acabaremos perdiendo, lógicamente, también la capa pictórica en los manuscritos. Y luego al profesor Croustalis, aunque no lo he mencionado, supongo que por brevedad de tiempo, yo tengo curiosidad por uno de sus trabajos acerca del pigmento derivado de la hedera, que usted ha mencionado alguna vez, y luego investigaciones recientes sobre si el origen es algún tipo de insecto presente en la secreción o si cree que es un derivado de la valla de la hiedra. Es una pregunta muy enfocada porque usted seguro que conoce. Bueno, perdón. Con respecto a la pregunta del tratamiento de los pigmentos en los pergaminos, como siempre en estos temas de los tratamientos de restauración, depende muchas veces del criterio, fundamentalmente del criterio de la institución, siempre normalmente en consenso, los conservadores, los restauradores, y hay tendencias. Si hoy en día se tiende a la mínima intervención como criterio. En este caso, he de decir que no se tocaron porque estaban en muy buen estado. A pesar de que las zonas con dorados presentaban craquelados y había alguna pérdida, pero no tenían falta de adherencia, estaban muy bien. Con lo cual, se optó por no tocarlos porque es que no lo necesitaban. Yo particularmente, cuando lo necesitan, sí soy partidaria de tratarlos, porque es que si no tratamos, no se conservan las cosas. Tú lo metes en una caja y este mensaje se autodestruirá claro. Pero en este caso concretamente no fue necesario. Sí que hay tratamientos para consolidación de pigmentos que se desprenden, por ultrasonidos, con adhesivos, que hoy por hoy está demostrado que funcionan bien a largo plazo. Yo de hecho, la parte de las letras doradas sí que se me iban cachitos, así que sí que consolidé con Clucel. Claro. Pero reintegrar no. Si es ahí donde reintegrar, reintegramos. Reintegrar cromáticamente no lo hemos hecho, pero también hay momentos u obras en concreto donde a lo mejor sí es óptima ese tipo de intervención para darle legibilidad y que la gente pueda entender lo que está viendo. Porque hay veces que a lo mejor un injerto en una laguna no llama la atención, pero hay veces que canta. Y claro, va el ojo ahí, en vez de a la obra, que es lo importante. Entonces lo que se hace es una pequeña entonación para que se pierda. Sí, yo resaltar esto, siempre en el injerto. Siempre en el injerto. Sí, no en orden. Sé que quizás con las técnicas, con la restauración pictórica, nosotros somos un poco más, ¿cómo decirlo?, más cautos, por no decir otra cosa. Pero en injertos sí, podemos reintegrar con varias de las técnicas de integración cromática, pero en el original no. Claro, el injerto al fin y al cabo es una pieza reversible que se puede suprimir en cualquier momento. Es decir, que sobre tabla, por ejemplo, como digo, se llegan a hacer lavados, retiración de barnices y colocación de nuevos pigmentos. Es decir, se hace una reintegración más agresiva, entre comillas, aunque sea con materiales removibles, ¿no? Pero veo que sobre pergamino es que prácticamente nadie hace nada. O sea, hay obras extraordinarias, una calidad pictórica extraordinaria. Por ejemplo, hemos visto los cantorales de los Reyes Católicos, tienen partes muy perdidas de las orlas y no se hace absolutamente nada. Entonces me llama la atención, es decir, si no estamos perdiendo una oportunidad de decir, mantener las cosas haciendo pequeñas intervenciones bien documentadas frente a no hacer absolutamente nada sobre la capa pictórica, ¿no? Esa es la reflexión. Como te decíamos, no ha sido necesario. Porque, en este caso concreto. Claro, yo me refiero a nivel general en todos los países. O sea, hay una tendencia muy conservadora con el pergamino frente a la pintura sobre tabla, donde todo el mundo hace de todo, ¿no? Claro,
también es verdad que este tipo de obras no llevan los barnices que encuentras en una pintura, no llevan esas capas de protección que con el tiempo se estropean, se oxidan, amarillean, le quitan legibilidad a la obra y que hacen necesaria esa intervención, porque si no, yo me he encontrado cuadros negros, que no ves lo que hay debajo. O lo quitas o lo que tienes no te sirve para nada. Pero los pergaminos, al no tener ese tipo de aportes, no se deterioran tantísimo en ese aspecto, en otros sí. Lo que más preocupa la investigación actual es con qué material, con qué adhesivo o fijador o aglutinante pues se va a llevar a cabo la consolidación para no saturar los colores y cambiar el aspecto o incluso cambiar la técnica. Es decir, y con qué técnica, es decir, con ultrasonidos o generador de aerosoles, y después entra en debate con qué materiales se va a llevar a cabo la consolidación, que es, digamos, donde más investigaciones hay hoy en día para este tema, pero no para otro tipo de intervención, porque es cierto lo que ha dicho Marisa, que nosotros no solemos actuar de manera tan drástica, si quieres drástica, de manera tan profunda en la restauración de los manuscritos iluminados. Claro, quizá también porque los materiales empleados son mucho más, y si me oyen restauradores de pintura me van a crucificar, digo delicados entre comillísimas, en el sentido en que no es lo mismo un temple al huevo en un pergamino de 1 milímetro que en un cuadro de... Es lo mismo, el material es el mismo. Pero, los aglutinantes no son los mismos, eso es cierto. Claro, los aglutinantes no son lo mismo. Normalmente los acabados en los pergaminos son mates, con lo cual cualquier adhesivo va a producir o puede producir brillos, puede producir, como decía Estéfanos, cambios en la pigmentación, en la intensidad. Entonces, en ese caso, mejor no tocar. Como le decía, en caso de se me va a caer el pigmento, por supuesto que lo consolido. Yo, respecto a la pregunta que me hiciste, hay un gran problema terminológico. Todos los que han intentado hacer una reconstrucción de esta receta, me incluyo, no hemos conseguido sacar este famoso color rojo que dicen varias de las fuentes, incluso con las bayas. Stefan cree que el investigador alemán sí que trabajó mucho el tema de la hedera que sale en las fuentes, como el manuscrito de Heraclio o los de Lebesgue. El problema es que lo que dicen ellos el día de la primavera o mayo no salen las bayas tal como deberían salir. Es decir, hay que interpretar un poco más las fuentes. ¿Podría ser un colorante orgánico de origen animal? Podría ser. Hay un gran debate hoy en día sobre el tema de la cochinilla, la de Armenia, la polaca, para el teñido de los textiles, porque hay que interpretar qué dicen exactamente las fuentes. Hay unos que consideran que se refieren precisamente al uso de esta, sobre todo la cochinilla de Armenia, y otros dicen que no, que es pero el problema es terminológico y de interpretación de las fuentes. Pero a nivel de reconstrucción, que alguien haya reconstruido y con éxito, la respuesta es no. Creo que hay un artículo que dicen que la hayan podido identificar. Si lo quiere, me deja sus datos. Sí, me interesa. Yo lo último que he leído es que, claro, que podrían haber un doble estudio con bayas y luego con el tema de los pequeños artrópodos que puede haber en la planta, que eso pueden ser vehículos de pigmento de origen animal. Por el tratamiento que hacen las recetas, sobre todo de ese tipo de teóricas resinas, que lo hacen de una manera análoga a como hacían con los pigmentos laca de origen resinoso, puede ser, pero por eso digo que es una cosa que a mí me tiene bastante... Podría ser, pero yo por eso digo que es pues sí me interesa. Gracias. Vale. Muy amable. Bueno, perdonadme, está siendo muy interesante y bueno, quería daros las gracias por estar aquí y a todos ustedes. Y bueno, nos vemos mañana, espero. Muy bien. Gracias.